Este fanfic no es mío, es de Nexus Omni. Pueden encontrar esta historia en Archive of Our Own en la descripción. Les dejo el link de la historia. Comencemos. La princesita del sol, Nexus Omni, capítulo 28. Pristella notas. Véase el final del capítulo para consultar las notas. Texto del capítulo: el sol brillaba suavemente sobre el grupo en el campamento de Elena, y el clima era bastante agradable. Subaru alimentaba a Patrasche, su fiel dragón de tierra, quien aceptaba la comida con gratitud. Cerca de allí, Elena reía a carcajadas, jugando con Shaula, Sarestia y Meili. Elsa y Alibel observaban la escena y sonreían divertidas, apreciando la inusual paz de aquel momento. Subaru, sin embargo, se permitió un momento para perderse en sus pensamientos y pronto pensó. Subaru, pensativo. Sinceramente, no puedo creer que, después de tantos años, esté a punto de volver a pisar Pristella. En cuanto pensó esto, una oleada de nostalgia lo invadió. Sabía que la ciudad que había salvado años atrás celebraba un festival creado para homenajear al hombre que, años atrás, había salvado a todos del desastre. El mismísimo Subaru Natsuki. Resultaba irónico y un tanto desconcertante que él fuera la razón de la creación de un festival. Todos los candidatos a la nueva selección real habían sido invitados. El pretexto oficial era el ocio, pero el verdadero objetivo era una oportunidad para obtener poder político, ya que la ciudad les brindaría la posibilidad de ganar mayor apoyo popular y demostrar quién era el más capaz de gobernar. Elena, por su parte, lucía una mirada de determinación. Quería demostrar al pueblo de Pristella que sería una digna gobernante para Lugnica, y también porque sentía una gran curiosidad por ver la ciudad que su amado padre había salvado años atrás. Así pues, el grupo se detuvo a pocos kilómetros de Pristella, descansando cerca de un denso bosque. Elena, impulsada por la curiosidad, comenzó a caminar hacia los árboles. Shaula, al notar el movimiento, se cruzó de brazos y preguntó. Shaula, ¿y a dónde crees que vas, jovencita? Elena se dio la vuelta, con una sonrisa inocente, y dijo. Elena, solo quiero explorar un poco, mamá. Al oír mamá, Shaula se derritió al instante, su rostro se iluminó de pura felicidad y perdió cualquier rastro de autoridad que había intentado imponer. Sin embargo, Sarestia no se dejó convencer tan fácilmente, y el gran espíritu intervino con tono severo, diciendo. Sarestia. Elena, ¿ya olvidaste todas las veces que te metiste en problemas por salir sola? Desde aquel incidente de decidir ir sola a Lugnica hasta esa maldita mansión. La mención de las tonterías que había hecho en el pasado hizo que Elena flaqueara por un segundo, pero se recuperó rápidamente, acercándose con las manos juntas en un gesto suplicante y luego dijo. Elena. Tía Sarestia, te juro que solo es un poquito. Exploraré los alrededores y vuelvo enseguida, lo prometo. Papá ni se dará cuenta de que me he ido. Y en cuanto la niña dijo eso, Elsa, que había estado observando todo apoyada en un árbol, dijo inmediatamente. Elsa, deja que Elena-sama explore un poco. Después de todo, es perfectamente capaz de cuidarse sola y ha aprendido de sus errores, ¿no crees? Sarestia dejó escapar un largo suspiro, masajeándose las sienes. Sabía que era difícil decirle que no a esa niña, y suspirando, dijo rápidamente. Sarestia. 10 minutos. Si no regresas en ese tiempo, iré a buscarte yo misma, ¿entiendes? Elena sintió con entusiasmo, con los ojos brillantes de alegría. Sin perder tiempo, corrió hacia el bosque. Dentro del bosque, Elena vagaba por el bosque, encantada por los vibrantes colores de las flores que veía. Sin embargo, su exploración la condujo a algo inesperado. Una figura solitaria sentada a la orilla de un lago de aguas cristalinas, apoyada contra un árbol. La criatura tenía una complexión imponente, con músculos definidos y el porte de un guerrero. Su piel blanca y arrugada recordaba la corteza de un árbol pálido. Su cabeza sin pelo se ramificaba en ramas secas que parecían cuernos retorcidos, como una corona de cuernos. A través de las grietas de su rostro leñoso, unos ojos rojos y sanguinarios observaban el reflejo en el agua. Vestía un kimono naranja y negro y portaba una katana con empuñadura roja. Alrededor de su cuello, un extraño collar parecía palpitar levemente. Curiosa e inconsciente del peligro que emanaba de ello, Elena se acercó.
El ser notó su presencia, pero no se movió y pronto, con inocencia y calma, preguntó: Elena. Hola. ¿Quién eres? La figura respondió con voz grave, desprovista de emoción o interés alguno por el niño, diciendo: Soy un rey. Elena ladeó la cabeza, intrigada, y luego dijo: Elena, ¿un rey? Entonces, ¿cuál es tu nombre? Por primera vez, la criatura pareció confundida. Apartó la mirada del agua hacia la niña y luego preguntó: ¿Un nombre? ¿Por qué un rey necesitaría un nombre? Elena arqueó una ceja, cruzó los brazos con la autoridad de quien ya se veía a sí misma como una futura gobernante y entonces Elena habló: Elena. Bueno, un rey necesita un nombre para que sus súbditos sepan a quién seguir. ¿Cómo van a conocer su historia o sus logros si no tienen cómo llamarlo? Un nombre es lo que define quiénes somos en el mundo. La criatura guardó silencio y luego habló. No tengo nombre, murmuró tan suavemente que Elena no lo oyó y habló rápidamente. Elena. Bueno, Su Majestad el Rey, no sé su nombre, pero sé que un rey debe ser una inspiración y un símbolo para su pueblo. Espero que su reinado sea próspero y que su pueblo lo ame, porque sin duda el mío lo será cuando gane la selección real. Pero ahora tengo que irme, o mi tía se enfadará muchísimo conmigo. Adiós, señor. La niña de ojos rojos se marchó, dejando atrás la figura pensativa. El silencio del bosque se rompió poco después con una voz tranquila que dijo: «Qué visita tan interesante has recibido, ¿verdad?» Mi rey Mabeast, la criatura no se movió al ver emerger de las sombras a la figura. Pandora, la bruja de la vanagloria, quien inmediatamente habló. Pandora. Después de todo, esa joya que llevas al cuello es una medida de seguridad adicional, ya que, en el peor de los casos, habrías matado a esa niña a la primera oportunidad, ¿verdad? El rey Mabeast se volvió hacia ella con total apatía e inmediatamente dijo: Rey Mabeast, eso no importa. ¿Cuándo comenzará el plan? Pandora miró siniestramente a la bestia mágica e inmediatamente dijo: Pandora, pronto. Los preparativos están casi listos. El tono de la bruja era siniestro en su calma. Todo estaba preparado para el desastre en Pristella. Unos minutos más tarde, en la entrada de Pristella, unos minutos después, el grupo del campamento de Elena cruzó las imponentes puertas de la ciudad de las compuertas. Nada más entrar en Pristella, Subaru y Elena decidieron separarse momentáneamente del resto del grupo, que se dirigió directamente al alojamiento oficial de los candidatos reales. Elena estaba radiante porque había insistido en que su padre le enseñara la ciudad. Incapaz de resistirse a la mirada vivaz y la emoción de su hija, Subaru accedió con una sonrisa sincera y comenzó el recorrido por las calles surcadas por canales. La niña de cabello negro y ojos rojos observaba todo con una chispa de curiosidad. Para ella, estar allí era como caminar. Era maravilloso porque era la ciudad que su amado padre había salvado. Subaru simplemente la observaba, con el pecho lleno de la calidez de su alegría, hasta que el momento fue sutilmente interrumpido por una melodía sumamente bella, vibrante y, para él, profundamente familiar. Guiado por el sonido, Subaru condujo a Elena entre la multitud hasta la fuente de la música. Allí estaba. Una mujer alta de piel morena, cabello rubio brillante recogido en dos largas trenzas y grandes ojos redondos del mismo color. Su ropa era atrevida y reveladora, complementada por una capa naranja y adornos de nueces y huesos de animales que decoraban su voluptuoso cuerpo. Tocaba con maestría un instrumento que parecía un híbrido entre una guitarra y un ukelele, y al verla, Subaru reconoció inmediatamente a la mujer y dijo: «Subaru. Liliana». Al oír esa voz familiar, la barda dejó de cantar de repente. Cuando sus ojos se posaron en Subaru, sus trenzas parecieron estremecerse de sorpresa. Corrió hacia él y lo envolvió en un abrazo aplastante, luego dijo: «Liliana. Subaru. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Han pasado años desde la última vez que te vi. Vaya, has cambiado mucho, ¿eh?» Subaru soltó una risa relajada, rascándose la nuca mientras se separaba del abrazo, y luego dijo: «Subaru. Tú también has cambiado, ya ni siquiera te pareces a aquel enano llorón de hace años». Liliana infló las mejillas, resoplando ante el comentario, pero su indignación duró poco. Sus ojos rubios pronto se posaron en la niña, que observaba la escena en silencio, y al verla, inmediatamente preguntó: «Liliana,
Subaru, ¿quién es esta personita diminuta que está a tu lado? Antes de que Subaru pudiera formular una respuesta cautelosa, Elena dio un paso al frente. Ajustando su postura con elegancia, declaró: Elena, soy Elena Natsuki, hija de Subaru Natsuki y Priscilla Varielle. Es un placer conocerte, Bardo. La revelación cayó como una bomba. Liliana abrió la boca de asombro, casi tocando el suelo. Subaru suspiró profundamente, cubriéndose el rostro con la mano, sabiendo que a su hija le encantaba soltar ese tipo de información sin previo aviso. Sin perder tiempo, Liliana agarró el brazo de Subaru, arrastrándolo cómicamente hacia la esquina de una pared, lejos de los oídos de la chica, e inmediatamente le preguntó: Liliana, ¿tú y Priscilla? Subaru: sí, y es complicado. No teníamos una relación formal cuando Elena fue concebida. Liliana: así que funcionó con Emilia. La mirada de Subaru vaciló por un breve instante, tornándose seria, y entonces dijo: Subaru: no, ya lo sabes, Liliana. ¿Viste que se casó con Julius? Liliana: ah, claro. Es verdad, lo siento, lo olvidé. Pero estoy sorprendida. Jamás imaginé que tendrías una hija con Priscilla Sama. Es que tú y ella son tan opuestos. Subaru: la vida nos sorprende, ¿verdad? Pero en realidad no estamos juntos. Liliane: ¿ah? ¿Problemas de pareja? Subaru: digamos que sí. Liliana: ya veo, ¿quieres tomar algo para hablar de ello? Tengo una taberna que abrí hace unos años justo por aquí. El cuerpo de Subaru se tensó por un instante. Apartó la mirada hacia la calle y luego habló: Subaru: no. Al menos, nada de alcohol. Yo tuve serios problemas con el alcoholismo hace años. Liliana parpadeó, procesando la información, y rápidamente cambió de postura con una sonrisa acogedora y luego habló: Liliana: oh, no hay problema. Podemos comprar un jugo bien frío o agua natural, por mi cuenta, siempre y cuando no le menciones a tu hija lo que su madre y yo hicimos hace años. Una gota de sudor frío recorrió la sien de Subaru. Recordaba perfectamente el día en que Liliana, completamente ebria, le había confesado que ella y Priscilla se habían besado, e incluso que las había visto hacerlo. Era información que sin duda deseaba poder borrar de su memoria. Mirando al bardo con una expresión que mezclaba seriedad y humor amenazante, dijo: Subaru, obviamente no voy a decir nada. Pero te lo juro. Si siquiera lo insinúas cerca de la princesita, revelaré todos los trapos sucios que me contaste cuando estabas borracho aquella noche. Liliana palideció cómicamente, pareciendo una estatua, y rápidamente dijo: Liliana: vale. No voy a... ¿Qué? Ambos se giraron y vieron que la dueña de la voz, Elena, estaba allí, con las manos en las caderas y una ceja arqueada. Subaru, un maestro en disimular el pánico tras años de experiencia como padre soltero, cambió instantáneamente su expresión a una sonrisa relajada y dijo rápidamente: Subaru, nada del otro mundo, princesita. Liliana y yo solo nos estábamos poniendo al día después de 6 años. Pero cambiando de tema, dime, ¿quieres oírla tocar? Elena miró a Liliana, y su curiosidad la impulsó inmediatamente a preguntar: Elena, ¿eres realmente bueno jugando? Liliana, sintiéndose salvada de una sentencia de muerte, tomó su instrumento con una pose dramática, señaló al cielo y dijo: Liliana, compruébalo tú misma, chica. La barda comenzó a rasguear las cuerdas y, gracias a su protección divina, su poderosa voz y maravillosa melodía llenaron el aire de la plaza, atrayendo la atención de los transeúntes. Elena sonrió radiante, completamente asombrada por el talento de la barda, mientras Subaru la observaba desde un lado, sonriendo ante el brillo de pura inocencia en los ojos de su hija, quien disfrutaba de todo aquello. Unos minutos después, tras la larga y vibrante canción que Liliana dedicó a Elena, padre e hija se despidieron del bardo con una sonrisa y reanudaron su paseo por los encantadores canales de Pristella. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. A lo lejos, en uno de los puentes de piedra de la ciudad, divisaron 2 figuras conocidas: Shion y Melty Pristis. Eran 2 de los candidatos que competían directamente con Elena en la nueva selección real. Esta vez no estaban solos.
Junto a Shion había una chica de orejas puntiagudas, que delataba su linaje élfico. Tenía el cabello largo y morado adornado con 2 lirios mariposa negros y unos ojos hipnotizantes en tonos morados y rosas. Su atuendo, casi idéntico al de Shion, era considerablemente más revelador. Un vestido negro corto sin mangas. Una rosa carmesí adornaba su brazo izquierdo, una daga descansaba sobre su cintura y un pequeño medallón dorado colgaba de una cinta morada alrededor de su cuello. Junto a Melty caminaba un hombre de imponente estatura, rubio y de ojos amarillos. Su vestimenta parecía provenir de Oriente Medio. Una camisa negra corta, cinturones dorados con forma de ojos que le cruzaban el pecho y la cintura, un pañuelo azul en la cabeza y vendajes firmes alrededor de las manos. Al ver a sus oponentes, el espíritu competitivo de Elena se encendió. Caminó resueltamente hacia el grupo y, con los brazos cruzados y un tono claramente presuntuoso, habló. Elena, ¿quién iba a pensar que encontraría aquí a mis rivales? La voz de la niña captó inmediatamente la atención del grupo. Shion, demostrando su habitual dulzura, se agachó hasta quedar a la misma altura que la niña más pequeña, sonrió dulcemente y dijo. Shion. Hola, señorita Elena. ¿Cómo está? Tan pronto como la elfa dijo esto, antes de que Elena pudiera responderle, la chica de cabello morado que acompañaba a Shion dio un paso al frente, evaluando a la niña con una mirada analítica, y luego dijo. Así que eres una de las personas que se atrevió a participar en la selección real para competir contra Shion. Elena infló el pecho, sosteniendo la mirada con absoluta confianza, y dijo. Elena. Sí, soy yo. Y yo seré la ganadora, señorita. La niña se interrumpió al darse cuenta de que no sabía con quién estaba hablando, y la niña de cabello morado suspiró y luego dijo. Lilac, ese es mi nombre, niña, respondió la elfa del vestido negro. Satisfecha, Elena volvió sus ojos rojos hacia el hombre rubio que permanecía en silencio junto a Melty y luego preguntó. Elena, ¿y quién sería esa persona a tu lado? Preguntó la princesita, y Melty dio un paso al frente, tomando la iniciativa para explicar con una sonrisa tímida, y luego dijo. Melty, él es Salum Pristis, mi hermano mayor. Él, bueno, no es muy hablador. El hombre, ahora identificado como Salum, mostró una expresión cerrada y malhumorada. Mirando de reojo el movimiento en la plaza, murmuró con voz áspera. Salum. Melty, no perdamos el tiempo aquí. Vayamos directamente a la posada. Antes de que su hermana pudiera articular protesta alguna, Salum la agarró firmemente del brazo y comenzó a alejarse, sacándola de la escena sin despedirse. Subaru observó la abrupta partida, arqueando una ceja, y comentó a Shion y Lilac. Subaru. Dios mío, qué tipo tan maleducado. Al oír la voz de Subaru y fijarse más en algo que no había hecho durante la fiesta, Shion pareció alzar la vista y mirarlo fijamente. Una expresión de profunda nostalgia y confusión cruzó el rostro de la elfa, como si intentara recuperar un recuerdo lejano, y pronto preguntó. Shion. Disculpa la pregunta, pero, Subaru, ¿nos hemos visto antes en algún sitio? En ese mismo instante, Lilac se tensó visiblemente, y sus ojos morados se abrieron de par en par por una fracción de segundo. Subaru, ajeno a la reacción de su compañera y a la de Shion, frunció el ceño, genuinamente confundido, al igual que Elena, y entonces Subaru habló. Subaru. Sinceramente. No lo creo. Estoy seguro de que recordaría a un elfo como tú. A decir verdad, incluso me sorprende un poco ver que todavía hay elfos en el mundo. Antes de que Shion pudiera dar más detalles, Lilac agarró la mano de su amiga apresuradamente, interrumpiendo la conversación, y luego dijo. Lilac. Shion, tenemos que ir a la posada ahora. Necesitas descansar para las citas de mañana. Lilac interrumpió la conversación con un tono de voz repentinamente rígido. Aunque Shion parecía querer seguir hablando con Subaru, cedió ante la insistencia de su tutor. Los dos se alejaron rápidamente, dejando atrás a Subaru y Elena, completamente intrigados por aquella repentina partida y el misterio que parecía rodear a la elfa. Sin muchas respuestas al enigma, padre e hija decidieron dar por terminada la caminata. Mientras el crepúsculo teñía los canales de Pristella de tonos anaranjados, ambos regresaron para reunirse con el resto del campamento de Elena.
En el alojamiento reservado para el campamento era tradicional y acogedor, el escenario perfecto para un momento de descanso. Reunidos alrededor de una gran mesa baja, el grupo se preparaba para la cena. Subaru vestía un kimono sencillo y cómodo, que combinaba a la perfección con el de Elena, quien lucía una versión infantil y sumamente adorable de la prenda. Shaula, Elsa y Meili también habían adoptado kimonos, mientras que Alibel y Sarestia, fieles a su estilo habitual, conservaban sus kimonos de siempre. Alibel fumaba tranquilamente su kiseru, dejando que el humo aromático se elevara en espirales por el techo. Sin embargo, la atmósfera de tranquilidad se vio interrumpida por el sonido de pasos elegantes. Para sorpresa de todos, Priscilla y Felt entraron en el salón, ambos vestidos también con kimonos que resaltaban su imponente presencia. Sin perder tiempo en formalidades, Priscilla caminó imponentemente hacia Elena. Con una rara muestra de afecto, la matriarca tomó a la niña en brazos, la sentó en su regazo y le habló con dulzura. Priscilla. ¿Quién lo hubiera pensado, mi querida pequeña? ¿Qué tal tu día explorando Tristella? Antes de que Elena pudiera abrir la boca para relatar sus aventuras, Shaula, que no podía permanecer callada por mucho tiempo, se inclinó sobre la mesa con una sonrisa burlona y se metió en la conversación, diciendo: Shaula, qué curioso que pregunte eso, baronesa. Sabía que la princesita me llamó mamá hoy. Fue lo más, el sonido metálico y agudo cortó el aire al instante. Con un movimiento demasiado rápido para los ojos comunes, Priscilla desenvainó la legendaria espada Yan, colocando la hoja llameante a milímetros del cuello de Shaula e inmediatamente dijo: Priscilla, pon a prueba mi paciencia, escorpión pervertido. Lejos de sentirse intimidada por la hoja, Shaula solo amplió su sonrisa y, con un tono aún más audaz, dijo: Shaula. Oh, no me digas que estás enfadada, baronesa. La gran madre que prefiere abandonar a la princesita en lugar de criarla. El aire de la habitación pareció congelarse. El insulto hirió el orgullo de Priscilla, quien empuñó la empuñadura de su espada, lista para desatar una sangrienta batalla allí mismo. Al darse cuenta del peligro inminente, Meili y Alibel intervinieron antes de que el techo de la posada se derrumbara, y Meili, mirando a Shaula, dijo: Meili. Hermana mayor, por favor, no empecemos una guerra aquí. Acabamos de llegar a la ciudad. Alibel exhaló una bocanada de humo de su pipa, cruzó los brazos en una postura relajada y luego dijo: Alibel, les recomiendo encarecidamente que le hagan caso al pequeño. De lo contrario, me veré obligado a dejarlos inconscientes a ambos. No vinimos a Tristella para causar problemas. Ante la intromisión y las veladas súplicas del admirable, prevaleció el sentido común, o el orgullo. Priscilla hizo desaparecer la espada de su mano y Shaula retrocedió, aunque ambas continuaron intercambiando miradas letales. Subaru suspiró, masajeándose las sienes ante la perspectiva de otro día normal en su caótica vida. Se giró para hablar con Felt, pero notó que el joven rubio miraba fijamente la entrada de la posada. Pasando por allí no era otro que Reinhard van Astrea, el santo de la espada. La visión de su antiguo caballero hizo que Felt se enfureciera. Una expresión de pura irritación y dolor cruzó el rostro de la joven. Antes de que Subaru pudiera pronunciar palabra o intentar detenerla, Felt le dio la espalda a la mesa y salió de la habitación con paso firme, golpeando el suelo con los pies, decidida a enfrentarse a la pelirroja. Fuera de la habitación, Felt marchaba con paso rápido y pesado por los pasillos de madera de la posada, siguiendo la silueta del santo de la espada con los ojos inyectados en sangre por la furia. Reinhard caminaba tranquilamente delante, ajeno por un breve instante, hasta que su voz rompió el silencio, gritando: «Sentimiento. Detente ahí mismo, idiota», gritó la rubia, con la voz temblando de puro odio acumulado. Reinhard se detuvo de inmediato. Se giró lentamente y, al encontrarse con la mirada de Felt, sus ojos azules habían formado una profunda capa de tristeza y remordimiento en su alma, diciendo: «Reinhard. Hola, Felt-sama, ¿cómo estás?» ¡Bam! Antes de que el santo de la espada pudiera terminar la formalidad, Felt asestó un violento puñetazo contra la pared de madera que tenía al lado. El golpe resonó por el pasillo vacío. Mirando a la pelirroja con los dientes apretados por la ira, habló rápidamente: «Felt, ¿me preguntas cómo estoy?»
¿En serio tienes la audacia de preguntarme semejante cosa después de tantos años? Después de que murió el viejo Rom. Al oír el nombre del gigante, Reinhardt pareció encogerse. El hombre más poderoso del mundo de repente pareció pequeño bajo el peso de esa acusación. Bajó ligeramente la cabeza, sus hombros se encogieron y habló. Reinhardt. Lo siento, Feld-sama, pero la chica no quería oírlo. Avanzando como un animal herido, Feld agarró con ambas manos los cuellos del impecable uniforme de Reinhardt, lo tiró al suelo con toda la furia que contenía en su pecho y habló. Ahórrate tus excusas baratas. Nunca me diste una explicación. Nunca me dijiste por qué ejecutaron al viejo Rom cuando prometiste traerlo de vuelta sano y salvo. Después de ese fiasco, simplemente desapareciste, no volviste a hablarme y ocultaste la razón por la que le quitaron la vida. Exijo respuestas, Reinhardt van Astrea. Exijo saber la verdad ahora. Reinhardt permaneció inmóvil, permitiendo que ella lo sacudiera. En su interior, su mente se sumergió en una oscuridad aún más densa y deprimente. El santo de la espada recordó perfectamente la razón por la que había guardado ese secreto durante tantos años. Las circunstancias que llevaron a la ejecución del viejo Rom no fueron simplemente desagradables, era algo que Reinhardt lamentaba, y recordaba bien por qué Rom tenía que morir. Retrospectiva. Hace algunos años, en el Palacio Real de Lugnica, Reinhardt van Astrea caminaba con paso firme, con una expresión de enfado, algo extremadamente raro e inquietante en el normalmente tranquilo e impecable santo de la espada. Cruzó el ala noble del castillo y abrió bruscamente la puerta de la sala de reuniones del consejo. Dentro, el sabio Burdeos estaba sentado a la mesa, revisando algunos documentos. Alzó la vista, mostrando incredulidad inmediata al ver al caballero pelirrojo irrumpir en la habitación de esa manera, e inmediatamente preguntó. Burdeos. Reinhardt. ¿Qué significa esto? ¿Qué haces aquí? Ignorando las formalidades, el santo de la espada dio un paso al frente y, con un tono mortalmente frío, preguntó. Reinhardt, ¿por qué piensas ejecutarlo? Burdeaux arqueó una ceja, reclinándose en su silla con los ojos entrecerrados, y luego preguntó. Burdeos. ¿A quién se refiere exactamente? Reinhardt. Al viejo Rom. Abuelo de Feld-sama. Quiero saber por qué planea ejecutar a un anciano, cuando yo mismo usé mis protecciones divinas durante el interrogatorio para asegurarme de que no tuviera ninguna relación ni simpatía con el colmillo negro. No mintió ni una sola palabra. Entonces, ¿por qué dio la orden de ejecución? La mirada del sabio se tornó repentinamente severa. Se levantó de su silla y caminó con calma hacia el joven caballero. Con un profundo suspiro, Burdeos puso una mano sobre el hombro de Reinhardt y habló. Burdeos. Reinhardt, creo que no conoces al hombre al que llamas viejo Rom. No es quien crees que es. Ese hombre es un criminal de guerra sumamente peligroso llamado Valga Cromwell. Un enemigo terrible contra quien tu difunto abuelo, Wilhelm, y yo luchamos codo con codo en la primera guerra civil semihumana. Al oír ese nombre, el corazón de Reinhardt dio un vuelco. Instintivamente, activó su protección divina del viento, buscando cualquier rastro de falsedad, cualquier cambio sutil en el flujo de aire que indicara una mentira en las palabras del consejero. Para su total incredulidad y asombro, el viento sopló limpio. El sabio no mentía. La expresión de Reinhardt se volvió aún más tensa y neutral, y pronto preguntó. Reinhardt, ¿cómo puedes estar absolutamente seguro de que es él? Burdeos. Jamás olvidaré el rostro de Reinhardt, uno de los enemigos que ordenó la masacre de nuestros caballeros. Por muchos años que pasen, sus rasgos son idénticos a los de hace décadas, solo envejecidos por el paso del tiempo en los barrios bajos. Una sola mirada bastó para saber quién era en realidad. Por lo tanto, por el bien y la seguridad del reino, debemos ejecutarlo. Reinhardt sintió una oleada de revuelta mezclada con frustración y replicó, insatisfecho con la frialdad del sabio, preguntando inmediatamente. Reinhardt, ¿pero ejecutarlo ahora? ¿De qué le serviría al reino la muerte de un anciano que pasó sus últimos años viviendo en la miseria de los barrios bajos? Matar a un pariente de un antiguo candidato al trono solo empañaría aún más la reputación del consejo. ¿Qué beneficio traería esta ejecución a Lugnica?
Bordeaux apartó la mano del hombro de Reynard y le dio la espalda, mirando por la ventana que daba a la capital, y entonces dijo: Bordeaux. Es sencillo, joven amigo. ¿De verdad crees que valga Cromwell, con toda su trayectoria de liderazgo en la Primera Guerra Civil, no se convertiría en un símbolo o una amenaza potencial para iniciar una tercera revuelta? El reino acaba de atravesar un periodo de extrema fragilidad tras el fin de la guerra reciente. Lugnica no podría soportar otro conflicto interno. Debemos pensar en el futuro y eliminar las amenazas potenciales antes de que se organicen en algo mucho peor que el propio Colmillo Negro. Tras decir esto, el sabio se volvió hacia Reynard y le dijo: Bordeaux. Además, Reynard, sé que tu abuelo querría que uno de nuestros mayores enemigos pagara por fin por la sangre derramada de tantos camaradas que murieron entonces. No hagas este sacrificio por mí. Hazlo por tu abuelo, por la gente que proteges. Al fin y al cabo, eres el héroe del reino. Y tú, mejor que nadie, sabes que los héroes deben tomar decisiones difíciles y hacer sacrificios por el bien común. Las palabras de Burdeos resonaron en la mente de Reynard como martillazos. El santo de la espada se subió en el silencio, apretando los puños. Buscó un argumento, una salida, pero su mente estaba agotada, extenuada por años de continuas batallas y derrotas. Ya no quería ver el reino destruido, no quería otra guerra civil que cegara vidas inocentes. Aunque sentía un peso abrumador y una culpa corrosiva en el corazón al saber que sacrificaría al abuelo de Felt, la lógica del sabio parecía la más sensata para la situación del reino. Dejando escapar un suspiro tembloroso y con una mirada profundamente derrotada, Reynard finalmente cedió y pronto habló. Reynard, yo, aunque no me guste, no puedo estar en desacuerdo con tu lógica de seguridad. Pero, por favor, te pido que al menos garantices una muerte sin dolor para Old Rom. Bordeaux simplemente asintió con la cabeza, en señal solemne de respeto. Sin decir nada más, Reynard dio la espalda y abandonó la sala de reuniones. Lamentablemente, esa concesión basada en el miedo y el deber sería la peor decisión de su vida. Un terrible error cuyo peso el santo de la espada llevaría consigo para siempre. Fin del flashback. Al volver al presente, el peso de esos recuerdos se reflejó instantáneamente en el rostro de Reynard, transformándose en una expresión de pura culpa y angustia. Sabía que le había fallado a la chica. La muerte del viejo Rom era un fracaso directo suyo y de su decisión. Sin embargo, el pelirrojo no podía contarle a Feld la razón de la muerte de Rom porque soportaría destruir la imagen y los gratos recuerdos que Feld guardaba del gigante. Prefería cargar con el peso de su odio antes que revelar que el hombre que la había criado había sido un criminal de guerra. Tomando la decisión más dolorosa y difícil, Reynard respiró hondo y, con la voz ahogada por el peso de la mentira, la miró a los ojos y dijo: Reynard, Feld-sama, le ofrezco mis más sinceras disculpas, pero lamentablemente desconozco el verdadero motivo de la ejecución del viejo Rom. Fue una decisión estricta y confidencial del Consejo de Sabios. Como caballero, yo, no tenía el poder político para intervenir, ¡bam! La santa de la espada no pudo terminar la frase. En un arrebato de pura rabia y frustración, Feld le propinó una violenta bofetada a Reynard. Finalmente, las lágrimas brotaron de sus ojos. Físicamente, el golpe no le causó ni un rasguño al hombre más fuerte del mundo, pero emocionalmente, fue como si una espada le atravesara el pecho. Sintiendo como su propia mano palpitaba de dolor por el impacto contra la dura piel de Reynard, Feld dio un paso atrás, con la voz llena de dolor y resentimiento. La chica dijo: Sentido. Mentiroso, eres un maldito mentiroso, Reyn. Eres el maldito santo de la espada. El hombre más fuerte del mundo entero. ¿Y quieres que me trague esa historia de que no tenía poder? Simplemente no te importó. Nos diste la espalda a mí y al viejo Rom cuando más te necesitábamos. Reynard permaneció inmóvil, absorbiendo cada palabra de la ira de Feld, quien continuó: Sentimiento. Me traicionaste y me abandonaste justo después del final de esa maldita guerra. Me arrepiento profundamente de haberte aceptado como mi caballero. Me arrepiento de haber participado en esa maldita primera selección real por tu culpa. Estás muerto para mí, Reynard Van Astrea. Jamás volveré a verte la cara. Feld dio la espalda bruscamente y se adentró en el pasillo, desapareciendo entre los corredores de la posada.
Reinhardt permaneció inmóvil, con la mirada perdida, sumido en un dolor que ninguna de sus innumerables protecciones divinas podía aliviar. El silencio del pasillo se rompió con el sonido de pasos tranquilos. Reinhardt sintió una mano firme sobre su hombro. Al darse la vuelta, se encontró con la mirada penetrante de Subaru Natsuki, quien tenía una expresión seria e inmediatamente habló. Subaru. Rein, disculpa que te moleste en un momento tan inoportuno, pero necesito tu ayuda. Estaba observando los alrededores y noté una actividad extremadamente sospechosa en las calles de Pristella. ¿Podrías acompañarme a ver qué está pasando? Aun con la mente destrozada por las crueles palabras de Felt, el sentido del deber de Reinhardt prevaleció. Él era el escudo del reino. Contener las amenazas y proteger a los inocentes era lo único que le quedaba a pesar de las órdenes que debía obedecer. Tragando el nudo en su garganta y recuperando su erguida postura de caballero, asintió y habló de inmediato. Reinhardt. Sí, Subaru. Por favor, muéstrame el lugar. Y tras decir eso, sin perder más tiempo, el santo de la espada siguió al hombre de mirada desagradable fuera de la posada. Fuera de la zona de alojamiento, Reinhardt siguió a Subaru por las calles de Pristella, ahora sumidas en la oscuridad de la noche. Avanzaron con cautela hasta llegar a las inmediaciones de un callejón. Allí, divisaron a un grupo de personas que se movían sigilosamente. Sin embargo, lo más inquietante fue lo que sucedió a continuación. Al cruzar cierto punto del callejón, las figuras simplemente se desvanecieron en el aire, como si se hubieran evaporado. Reinhardt frunció el ceño, completamente desconcertado por el fenómeno. Subaru, sin embargo, mantuvo la mirada fija en el punto exacto de la desaparición. Caminó hasta el lugar y extendió la mano abierta hacia el vacío. Sus dedos chocaron con una superficie rígida, y al notarlo, Subaru comentó de inmediato. Subaru. Parece que aquí hay una barrera invisible. Reinhardt arqueó una ceja y luego preguntó. Reinhardt, ¿una barrera? ¿Quién tendría la capacidad y la audacia de erigir algo así? Ese sería yo. Una misteriosa voz de Rinzan resonó desde las sombras a sus espaldas, interrumpiendo el discurso del santo de la espada. Subaru y Reinhardt se pusieron en estado de máxima alerta. Ante ellos se reveló una figura de imponente y amenazante estatura. Era extremadamente fuerte y musculoso, con hombros anchos y una presencia imponente que dominaba el entorno. Su rostro estaba completamente oculto por una rígida máscara ovalada blanca de diseño asimétrico, dividida por la mitad por una línea curva púrpura. La máscara mostraba una hendidura amarilla en forma de ojo entrecerrado y una sonrisa macabra y oblicua. Su cabeza estaba cubierta por una capucha púrpura oscura integrada en una larga y voluminosa capa del mismo color, que cubría casi todo su lado izquierdo, adornada con motivos circulares dorados y rombos puntiagudos en los bordes. Sujetas a un lado de la capa, a la altura del pecho, tres máscaras más pequeñas llamaban la atención, cada una con una expresión y un color distintos. Una morada con ojos en forma de X, una blanca con dramáticas líneas rojas al estilo kabuki y una naranja con una sonrisa inquietante. Debajo de la prenda, vestía una túnica colchada beige con costuras verticales que acentuaban su musculatura, además de guantes largos y botas altas de cuero morado. Reinhardt dio un paso adelante, bloqueando parcialmente el camino hacia Subaru. Sus ojos azules se fijaron en su oponente e inmediatamente preguntó. Reinhardt. ¿Quién eres? Exigió el santo de la espada, con voz autoritaria. El hombre enmascarado dejó escapar una risa baja y demente y luego habló. ¿Quién soy? Bueno, puedes llamarme Lobo. Y ya que estamos siendo formales, me encantaría presentarte a algunos de mis amigos. En cuanto Wolf pronunció esas palabras, el sonido del aire cortándose resonó sobre ellos. Desde el cielo nocturno, dos figuras encapuchadas cayeron en picado, ataviadas con las inconfundibles túnicas de los cultistas de la bruja y blandiendo espadas de hojas oscuras. Antes de que Reinhardt o Subaru pudieran siquiera reaccionar a la defensiva, las dos siluetas avanzaron a una velocidad brutal directamente hacia el santo de la espada. El impacto combinado no hirió a Reinhardt, pero el golpe fue lo suficientemente fuerte como para lanzarlo hacia atrás. El cuerpo del caballero pelirrojo chocó contra la barrera invisible del callejón, atravesándola como si fuera agua líquida, aislándolo del otro lado.
La barrera se cerró instantáneamente tras él, dejándolo atrapado allí. Dentro de la barrera, en cuanto atravesó la barrera invisible, Reynard recuperó el equilibrio en el aire con su habitual agilidad, aterrizando sano y salvo sobre el suelo de piedra. Al instante, alzó la vista, observando los alrededores, y lo que vio le heló la sangre. Decenas de miembros del culto de la bruja mantenían a los ciudadanos de Pristella atados y amordazados como rehenes. Sin dudarlo, el santo de la espada avanzó como un rayo para salvarlos. Sin embargo, los dos cultistas encapuchados que lo habían empujado contra la barrera saltaron tras él, blandiendo sus espadas en un ataque coordinado. Con un movimiento preciso, Reynard desenvainó su espada dragón, aún envainada, y bloqueó los golpes consecutivos. Usando la empuñadura y la propia vaina, asestó dos brutales contraataques a los rostros de los agresores. La fuerza del impacto desgarró las capuchas negras, dejando al descubierto los detalles que se escondían tras la tela. El mundo que rodeaba a Reynard pareció perder su color. Sus pupilas se dilataron en un shock de pura incredulidad. Ante él, con miradas vacías y piel pálida, como la de un cadáver, estaban Wilhelm van Astrea y Teresia van Astrea. Sus abuelos fallecidos, y al verlos murmuró: «Reynard, abuela, abuelo». Para el hombre más fuerte del mundo, aquella visión fue el único golpe contra el que no supo defenderse. Sin embargo, los muertos no compartieron su vacilación. Wilhelm, con la ferocidad propia de su título de demonio de la espada, canalizó su mandato en su hoja, provocando que ésta explotara en intensas llamas antes de lanzar una gigantesca bola de fuego directamente contra su nieto. El instinto de supervivencia de Reynard se activó automáticamente. Activando la protección divina del equilibrador, saltó verticalmente, pisando de forma increíble la curvatura de la bola de fuego en movimiento y, ganando impulso, giró su cuerpo con toda su fuerza, redirigiendo el flujo del ataque masivo contra los reanimados. La explosión resultante lanzó violentamente a Wilhelm y Teresia, estrellándolos contra las paredes del callejón. Aprovechando la oportunidad y sabiendo que debía actuar con rapidez, Reynard se abalanzó sobre los sectarios restantes. Con sus puños y una velocidad devastadora, noqueó y eliminó a los guardias que custodiaban a los rehenes antes de que pudieran reaccionar o dañar a los civiles. Los prisioneros permanecieron en absoluto silencio, temblando de terror. Reynard cortó las cuerdas que los ataban con un movimiento rápido y, mirándolos, habló de inmediato: «Reynard, aquí. Quédate cerca de mí». Tras decir esto, Reynard tomó la delantera, guiando al grupo de rehenes hacia la salida y abriéndose paso a la fuerza a través de la estructura invisible. Fuera de la barrera, Reynard se abrió paso a través de la estructura invisible, guiando a los rehenes hacia lo que se suponía que sería la seguridad de Pristella para pasar la noche. Sin embargo, en cuanto pisó el suelo de piedra exterior, un escalofrío le recorrió la espalda. Los alrededores estaban desiertos. Wolf y Subaru habían desaparecido sin dejar rastro, y no había señales de combate en la zona. El santo de la espada entrecerró los ojos, la sospecha creciendo en su pecho, y pronto pensó: «Reynard, pensativo. Algo anda mal aquí, ¿qué?». Sus pensamientos fueron interrumpidos bruscamente cuando una silueta familiar y lastimosa salió tambaleándose de las sombras. Era Enkel van Astrea. Reynard arqueó una ceja, con el estómago revuelto por la repentina presencia de su padre en Pristella, e inmediatamente preguntó: «Reynard, padre, ¿qué haces aquí en Pristella?». El patriarca decadente soltó una risa amarga, con los ojos llenos de resentimiento fijos en su hijo, y luego habló: «Enkel, he venido a verte una última vez, antes de deshacerme de ti de una vez por todas, monstruo». Antes de que Reynard pudiera siquiera procesar el significado de esas palabras o cuestionar la cordura de su padre, una voz fría y cortante susurró detrás de él que decía: «Sos Shamak». El mundo alrededor de Reynard se oscureció al instante. Una esfera de pura oscuridad se materializó en el aire, liberando corrientes negras que se proyectaron como serpientes, envolviendo el cuerpo del santo de la espada y tirando de él con una fuerza colosal. Instintivamente, intentó activar sus protecciones divinas para romper las ataduras y liberarse, pero, para su horror, el poder no respondió. Sus conexiones con Odd Laguna parecían completamente cortadas, y pronto la voz habló: «Es inútil. No podrás usar ninguna protección divina aquí.
Este hechizo fue creado específicamente para neutralizar y sellar a usuarios de protección divina como tú. Reinhardt forzó la vista contra la oscuridad y vio a Subaru Natsuki acercándose. Pronto, algo impactante se reveló. El rostro y la piel del chico comenzaron a fundirse en un líquido negro y viscoso, deshaciendo el disfraz y dejando al descubierto la figura de Alcor. Al mismo tiempo, los rehenes que Reinhardt acababa de salvar del interior de la barrera también se disolvieron en la misma sustancia oscura, revelándose como meras copias hechas de polvo de estrellas. El santo de la espada lo comprendió de inmediato y exclamó: «Reinhardt, caí en una trampa», murmuró el santo de la espada, entre dientes apretados mientras las cadenas lo arrastraban inexorablemente hacia el epicentro de la esfera. Alcor mostró una sonrisa cínica tras su máscara, observando la inútil resistencia del santo de la espada, y pronto habló: «Alcor, sinceramente, tengo que admitir que fue demasiado fácil tenderte esta trampa porque, después de todo, te guste o no, santo de la espada, eres un héroe a tiempo completo, y tu complejo de héroe siempre será tu mayor debilidad». Reinhardt ni siquiera reaccionó a la provocación del hombre enmascarado. Sus ojos azules, ahora llenos de furia y decepción abrumadoras, se posaron en su padre. La amargura en su voz era evidente, y pronto habló: «Reinhardt, entonces, ¿te vendiste al culto de la bruja, Heinkel?» «Heinkel. Sí, idiota. Y no tienes derecho a juzgarme. Después de todo, tú eres el culpable». «Reinhardt, cállate». El grito de Reinhardt resonó por el callejón, interrumpiendo las palabras de su padre, pues el santo de la espada finalmente se había quebrado. Años de abuso psicológico, humillaciones silenciosas, el agotamiento extremo de la guerra y el reciente dolor de ver a sus abuelos profanados y ser rechazados por Felt, toda la paciencia del santo de la espada se desmoronó, y con un tono de ira y desprecio habló: «Reinhardt, eres un ser vil, repugnante y despreciable, Heinkel. Desde el día en que mamá enfermó, te has cubierto con esta miserable postura de borracho y te has pasado toda la vida culpándome de tus fracasos y frustraciones. Estoy harto de ti, Heinkel Van Astrea. Aunque esté encerrado aquí hoy, espero de todo corazón que pagues por todo lo que le hiciste a nuestra familia. Que pagues por lo que permitiste que le hicieran al abuelo y a la abuela. Tú eres el verdadero monstruo, el gusano que vendió su propia sangre al culto de la bruja. Espero que sufras eternamente por tus decisiones». El impacto de aquellas palabras brutales e insólitas dejó a Heinkel sin palabras al instante. Antes de que pudiera reaccionar, Reinhardt fue arrastrado por completo al interior de la esfera de sombras. El hechizo Soshamak se contrajo violentamente, compactándose hasta transformarse en una pequeña y brillante gema de luz oscura, que flotó suavemente hasta caer en la palma de Alcor. El hombre enmascarado cerró los dedos alrededor de la joya, impresionado, y pronto comentó: «Alcor, ¿quién hubiera pensado que Soshamak funcionaría tan bien? Fue sorprendentemente fácil crear un hechizo opuesto a Oishamak capaz de someter a un usuario de protección divina tan poderoso como el legendario santo de la espada». Heinkel permaneció inmóvil en la oscuridad, con el rostro pálido y las manos temblorosas tras el discurso de su hijo, completamente incapaz de articular respuesta. De entre las sombras del callejón emergieron dos nuevas figuras: la elfa Lilac y el lobo enmascarado. Lilac se cruzó de brazos, mirando al Alcor, y con un tono de voz cargado de impaciencia irritada, pronto habló: «Lilac, muy bien, logramos neutralizar la carta ganadora de Lúbrica. ¿Cuándo comenzaremos la siguiente fase del plan?» «Alcor, mañana. El verdadero espectáculo no puede empezar esta noche». Molesta por la respuesta del hombre enmascarado, Lilac se abalanzó hacia adelante. En un instante, sacó su daga y presionó la afilada hoja directamente contra el cuello de Alcor, hablando con un tono furioso y exigente: «Lilac, levanté la barrera invisible como me ordenaste. He pasado los últimos años cumpliendo todas las exigencias del culto para que eliminaras eso de Shion. Pero no accediste, ¡bam! Un brutal puñetazo de Alcor impactó de lleno en el estómago de Lilac, interrumpiendo la mitad de la frase. La fuerza del impacto la lanzó violentamente hacia atrás, haciendo que su cuerpo chocara contra el muro de piedra antes de desplomarse al suelo, escupiendo sangre en el proceso. Al ver la escena, Wolf soltó una carcajada histérica e inmediatamente dijo: «Lobo, jajaja.
¿Quién hubiera pensado que los elfos podían volar? Ja 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 ja. El hombre enmascarado se retorcía de risa ante la desgracia del elfo. Alcor se ajustó la túnica, mirando al elfo con absoluto desdén, y luego habló. Alcor, pronto conseguirás lo que deseas, elfo. Hasta entonces, limítate a obedecer estrictamente nuestras órdenes si quieres ver a tu preciada Xion libre. Heinkel, tratando de recuperar una postura autoritaria que claramente no poseía, dio un paso al frente y habló en tono exigente. Heinkel, estoy de acuerdo con ella. Me prometiste que traerías la cura para mi esposa, y hasta ahora nada. Exijo que lo hagas de inmediato. No entregué a mi padre, a mi madre y a mi hijo al culto para nada. Alcor se volvió lentamente hacia el decrépito patriarca, con una mirada mortal que hizo que el borracho retrocediera un paso, tras lo cual habló. Alcor, ¿de verdad crees que estás en posición de exigirnos algo, Heinkel? Para alguien que vendió su propia sangre y traicionó a toda su estirpe para salvar a una sola persona, sinceramente, eres un necio desesperado. Tú y el elfo deben entender de una vez por todas que sus demandas solo se cumplirán cuando los planes de Pandora estén completos. Hasta entonces, cállense y lárguense de aquí antes de que alguien note nuestra presencia. Tenemos un espectáculo que preparar para mañana. Sin esperar respuesta, Alcor guardó la gema que contenía a Reynard y se marchó, desapareciendo en la oscuridad. Aún hirviendo de odio y frustración, Lilac y Heinkel no tuvieron más remedio que tragarse su orgullo y seguirlo, acompañados por la risa maníaca de Wolf. La noche en Pristella finalmente cayó en un silencio sepulcral. Pero el amanecer traería consigo el caos. Al día siguiente, el amanecer en Pristella prometía un día soleado y vibrante. Subaru y Elena paseaban juntos por la plaza central, disfrutando cada instante del paseo. La ciudad estaba decorada para el festival, lo que le añadía aún más belleza y vida. Sin embargo, el ambiente distendido dio un giro sorprendente cuando Subaru divisó dos figuras familiares caminando entre la multitud. La duquesa Cruz Karsten y su fiel compañero, Ferris, a lo que Subaru comentó de inmediato. Subaru. Cruz. Ferris. No esperaba encontrarte aquí en Pristella. La duquesa, mostrando su habitual postura impecable y elegante, sonrió cálidamente al reconocer a su amiga e inmediatamente habló. Cruz. Hola, Subaru. Bueno, ¿qué puedo decir? Decidí que, dado que Pristella organiza un festival en tu honor, sería una excelente oportunidad para visitarte. Además, siento que necesito un breve descanso después de todo lo que hemos afrontado en los últimos años. Y, por supuesto, tenía muchas ganas de conocer mejor a tu hija, la señorita Elena. Elena dio un paso al frente, evaluando a la duquesa con sus ojos rojos. Con las manos en las caderas y el tono de suficiencia habitual que había heredado de su madre, la niña habló de inmediato. Elena, así que tú eres el chico que me gustaba tanto, del que papá hablaba. Honestamente, tengo que admitir, aunque todavía no te comparas conmigo, eres bastante guapo. Cruz no pudo evitar soltar una risa genuina y encantadora ante la audacia de la chica. Ferris, a su vez, se inclinó hacia adelante con una sonrisa traviesa, moviendo sus orejas de gato, y luego dijo, Félix. Mía. Honestamente, pequeña, me recuerdas mucho a cierta baronesa que conozco. Atención, habitantes de Pristella. Tengo un anuncio crucial que hacer. El discurso relajado del curandero fue interrumpido bruscamente por una voz demente que resonó desde lo alto de uno de los edificios vecinos. El sonido repentino hizo que el cuarteto y toda la multitud circundante se detuvieran al instante, alzando la vista hacia el origen del grito. En lo alto de una de las torres más altas de la plaza, la imponente silueta de Wolf destacaba contra el cielo azul. El hombre enmascarado abrió los brazos de forma teatral y siniestra, mostrando su máscara ovalada, y luego habló. Wolf. Buenas tardes a todos, mis queridos y pacíficos habitantes de Pristella. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de la mañana, porque, a partir de ahora, todos formarán parte de un espectáculo. O mejor dicho, un juego divertidísimo. Ja 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 ja. En el preciso instante en que resonaron las risas, el cielo sobre Pristella cambió. Una colosal barrera mágica y translúcida comenzó a cerrarse rápidamente, cubriendo toda la extensión de la ciudad como una cúpula.
Antes de que nadie pudiera siquiera empezar a defenderse o huir, ocurrió lo impensable. Sin previo aviso, la gente a su alrededor comenzó a desaparecer en el aire, una a una velocidad aterradora. Subaru abrió los ojos de par en par, completamente conmocionado, al ver cómo Cruz y Ferris se desvanecían ante sus ojos. El pánico se apoderó de él. Instintivamente, se lanzó hacia adelante, intentando desesperadamente agarrar a Elena antes de que fuera demasiado tarde. Sus dedos rozaron la tela del kimono de su hija, pero en una fracción de segundo, la silueta de la niña se disolvió en el vacío, dejando solo aire, y Subaru gritó: «¡Subaru! ¡Elena!». Ese grito de angustia fue lo último que resonó en la plaza desierta antes de que el propio Subaru también fuera engullido por el efecto de la magia, desapareciendo por completo del lugar. En otra parte, el mareo provocado por el transporte mágico se disipó de repente, y Subaru se encontró desplomado sobre el suelo de piedra de un sector aislado y desierto de Pristella. El pánico por la pérdida de su hija aún le carcomía las venas. Sin perder un segundo, se puso de pie, con el líquido negro de la materia estelar flotando en su mano, listo para recorrer toda la ciudad en busca de Elena. Sin embargo, antes de que pudiera dar su primer paso, una voz fría y familiar resonó justo detrás de él, diciendo: «¿A dónde crees que vas?». Subaru se giró alerta, encontrándose cara a cara con la silueta caprichosa de Alcor. Un breve suspiro de alivio casi escapó de sus labios al reconocer a su aliado, y profirió las palabras con tono urgente, diciendo: «Subaru, Alcor. ¿Qué está pasando? También te transportaron aquí. ¿Dónde está Shion? Ella también está Van». El ensordecedor sonido de un disparo rompió el silencio, interrumpiendo la frase de Subaru. El proyectil pasó a milímetros de su rostro, rozándolo y abriéndole una pequeña herida en la mejilla que comenzó a sangrar levemente. La descarga eléctrica paralizó los movimientos de Subaru. Lentamente, sus ojos se posaron en la mano de Alcor, que ahora sostenía un arma de cañón corto, de cuya punta salía una voluta de humo gris. La mirada del hombre enmascarado desde atrás era de puro sadismo, y pronto habló: «Alcor, ¿en serio? He estado esperando este preciso momento durante años, el momento en que finalmente te mataría, Subaru Natsuki. Años sometiéndome a las órdenes de esa bruja y trabajando para el culto, todo para acabar finalmente con tu existencia». Porque, después de todo, con un movimiento lento y deliberado, Alcor se llevó la mano libre al rostro, quitándose la máscara que ocultaba su identidad. El corazón de Subaru dio un vuelco. Sus pupilas se dilataron, presa de un terror psicológico que jamás había sentido. El rostro tras la máscara no era el de un desconocido, el de un semihumano. Era su propio rostro. El mismo cabello, los mismos ojos zanpaku repulsivos y la misma expresión, pero corrompida por una mezcla de pura locura y desprecio. Alcor sonrió levemente y luego habló: «Alcor, después de todo, yo soy tú». Subaru retrocedió un paso, completamente incrédulo. Estaba frente a una copia malvada de sí mismo contra la que ahora tendría que luchar si quería salvar a su hija y a Pristella. Continuar. Notas. Bueno, ese fue el capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Les pido disculpas por la demora en las actualizaciones. Haré todo lo posible por actualizar con más frecuencia. En fin, eso es todo por ahora. Los datos interesantes. 1. So-Shamak es mucho más poderoso que Oiz-Shamak porque es mucho más difícil romper este hechizo que Oiz-Shamak. 2. Salum y Wolf son personajes de un juego de Re-Zero cuyos servidores fueron cerrados, y no fueron creados por mí. 3. Reinhard aún lamenta hasta el día de hoy haber sacrificado a Rom. Notas. Bueno, espero que te guste el fanfic, es una prueba. Si te gusta, puedes